Muy buenas tardes para todos. Hoy quiero compartir este tema que es bastante apasionante, que hace parte de lo que corresponde al tema del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma correspondiente a la parte ocular, que es el tema de trauma ocular. Antes que todo, pues me presento, mi nombre es Carlos Eduardo Lozano, yo soy médico oftalmólogo de la ciudad de Tuluá, soy tulueño de toda la vida, como se dice. Estudié medicina en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá y estudié la especialidad de oftalmología en la Universidad del CINUS Seccional Cartagena. De igual manera, allí hice una subespecialidad en segmento anterior, en la misma universidad. Soy docente de la UCEBA desde hace 12 años y ejerzo mi práctica en mi consultorio privado y en la Clínica San Francisco, también de la ciudad de Tuluá. Quiero ante todo, antes de empezar el tema, pues realmente felicitarlos y agradecerle al comité organizador por este evento. Ojalá cuando fuimos alguna vez, los que ya llevamos años en este oficio, estudiantes de medicina, hubiéramos tenido la oportunidad de organizar este tipo de eventos, compartir experiencias, compartir conocimiento, que créanme que es algo que es muy enriquecedor para la formación, para los médicos en formación e incluso para los médicos que ya están en su ejercicio profesional, tanto médicos generales y médicos especialistas, porque uno en la vida nunca termina de aprender. Y siempre encontramos, compartiendo experiencias de colegas, otros especialistas, siempre hay algo que nos aporta para nuestra práctica diaria. Entonces, realmente esto es un esfuerzo que yo sé que están haciendo, y sobre todo en tiempos de pandemia, que se está realizando de manera virtual. Es un esfuerzo muy grande del comité organizador, con los cuales estoy sumamente agradecido. Para mí es un privilegio y un honor que se me haya tenido en cuenta para compartir lo poco o nada que sé con ustedes, pero créanme que lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, como siempre lo he hecho con mis estudiantes de la universidad, que llevo siempre en el corazón. Bueno, entonces para empezar, siempre hay que tener en cuenta que en oftalmología, pues nosotros somos médicos de, digámoslo, de segunda línea, porque no siempre vemos los pacientes que tienen algún tipo de emergencia, algún tipo de urgencia, siempre hay otras especialidades en las cuales esto es mucho más frecuente, pero cuando se presentan las emergencias a nivel ocular, quiero mencionarles que las verdaderas emergencias en oftalmología son estas: la quemadura con álcali, la oclusión de la arteria central de la retina, un glaucoma agudo de ángulo cerrado, una úlcera de córnea y, no menos importante, el trauma ocular, ya sea de naturaleza abierta o de naturaleza cerrada. Para mencionar así a abuelo de pájaro, porque no es el tema de la charla, siempre una quemadura con álcali va a ser una emergencia porque es una sustancia que entra en contacto con la superficie ocular, hace una quemadura, hace una corrosión y la lágrima no es capaz de neutralizarlo. Cuando es una quemadura con ácido, pues la lágrima lo neutraliza, pero cuando es con álcali el pH es muy similar de la lágrima y la acción corrosiva continúa y puede perforar el globo ocular y literalmente comerse el ojo. Entonces hay que actuar de manera inmediata, es una emergencia. La oclusión de la arteria central de la retina también, cuando hay un trombo que va a la arteria central de la retina, es una oclusión, hay una isquemia del tejido retiniano, principalmente en la mácula, y se cuenta con muy poco tiempo para poder revertir este evento, o si no, como secuela hay una ceguera definitiva. El glaucoma agudo de ángulo estrecho, que yo siempre comparto mucho este tema con los estudiantes y con los colegas médicos generales de urgencias y de otros servicios. Esta es la urgencia o la emergencia oftalmológica por excelencia, que hay que saber identificar muy bien y tratar muy bien, y depende de lo que se haga en un inicio, es el pronóstico visual del paciente. La úlcera de córnea o la queratitis es otra patología que no es infrecuente, es bastante dañina con el ojo, hay que actuar de manera también inmediata o si no el pronóstico visual no es muy bueno. Y lo que quiero compartir esta tarde con ustedes es el tema de trauma ocular, que corresponde a una de las emergencias que vemos nosotros los oftalmólogos. Hablando un poco de la epidemiología del trauma ocular, esos son unos datos estadísticos, no han cambiado realmente mucho, son datos que son de acá de Colombia, también son de Latinoamérica, son datos que también se presentan en países industrializados como en Estados Unidos y Europa, no cambian mucho realmente. Corresponde el trauma ocular al 49% de las emergencias oftalmológicas.
El 1.7% aproximadamente tiene un daño visual permanente, o sea, con secuela de ceguera. El 94% de estos traumas oculares siempre o casi siempre son atendidos por médicos no especialistas. A nosotros como oftalmólogo el trauma no nos llega de primera. O sea, el paciente no consulta, no va a buscar, no, vea doctor, me golpeé el ojo, vea doctor, me chusé el ojo. No, primero siempre va con un médico general, un médico del servicio de urgencias, un médico de atención primaria o incluso a veces un médico de consulta externa de cita prioritaria. Y me parece sumamente importante lo que vamos a mirar a continuación es cómo enfocar, cómo atender, cómo orientar a este paciente, porque la primera atención o lo primero que se le vaya a hacer depende mucho del pronóstico visual que el paciente tenga. Y de ello, pues es la importancia también cuando el paciente nos llega a nuestro consultorio, nos lleva a nuestro servicio, nos llega a nuestras manos, para que ya el paciente tenga de pronto un tratamiento ya instaurado y el pronóstico sea mucho mejor. Siempre la relación entre hombres y mujeres es que los hombres siempre somos 4 veces más propensos, sobre todo las personas jóvenes, por cuestiones laborales. No digo que las mujeres no trabajen, pero a veces se exponen mucho menos a estos factores de riesgo de tipo laboral, trabajos pesados o trabajos con herramientas en los cuales se pueda presentar este tipo de trauma. Siempre, no es despreciable, el 16% de estos pacientes que tienen trauma ocular siempre tienen algún otro tipo de trauma o algún otro tipo de lesión o injuria en otra parte del cuerpo. Siempre cuento hace varios meses, y yo siempre lo comparto en las charlas, una vez llegó un caso de un paciente que recibió una herida por arma cortopunzante a nivel del globo ocular derecho. Nunca me olvidará, eso fue un domingo en horas de la mañana, el doctor me llamó de urgencias, muy angustiado. Doctor, es que le clavaron una puñalada al paciente en el ojo. Y yo, sí, sí, doctor, y está muy malo, para que venga a verlo. Bueno, ¿y usted y está lleno de sangre? Sí. ¿Y usted ya le miró alguna otra parte del cuerpo? De pronto la puñalada no fue en el ojo, no le dio el abdomen, el tórax. No, no, doctor, no lo he examinado. No, mírele las otras partes. Hágale. Un momentico, claro, lo miró bien y tenía también herida por arma cortopunzante a nivel de abdomen. El paciente, pues desafortunadamente la herida era un pronóstico pésimo y el globo ocular estaba completamente dañado. Y el paciente pues terminó en una laparotomía, tenía daño en víscera hueca. Entonces, pues muchas veces siempre nos centramos en lo más grande, lo más escandaloso y olvidamos las cosas pequeñas. Yo lo digo y lo compartí en ese momento con el colega porque pues, yo fui antes de ser oftalmólogo, trabajé un poquito más de 5 años en el servicio de urgencias de la Clínica San Francisco y pues uno eh, no es ajeno a todas estas cosas, violencia, eventos, etcétera, que se puedan presentar y uno con la experiencia, con los años, aprende eso también de otras cosas. No dejarme impresionar siempre por lo grande, sino también buscar otras cosas que no son menos importantes. Y para terminar, en la estadística, el 55% de los pacientes también tienen trauma facial, no solamente el trauma ocular, sino también trauma en otras estructuras de la cara, que no es improbable. Para hacer el triaje de estos pacientes, pues hay muchas escalas, hay muchas clasificaciones de trauma ocular, hay puntajes, los libros americanos tienen una, los libros europeos tienen otras. Hay un trabajo muy grande que hicieron en México, que ellos son unas personas que saben muy bien de trauma, lo manejan muy bien por el alto volumen y la alta congestión que tienen los servicios de urgencias. Los colegas mexicanos oftalmólogos tienen una gran experiencia y ellos comparten mucho eso con nosotros, el resto de oftalmólogos de América Latina, que en Colombia también hay muchas clasificaciones. Esta que les voy a compartir es la más usada pues, a nivel de Colombia, en algunas partes de Latinoamérica, en algunas partes de Estados Unidos. Es una clasificación que es muy simple, muy sencilla, en el cual se da un score de, según lo que encontramos en el paciente, para darle un puntaje y mirar qué tan urgente o no es urgente el trauma a nivel ocular. En este se mira el ojo rojo, el dolor, pérdida de visión y sospecha o no de que haya un trauma abierto o una apertura, una herida abierta del globo ocular. Se da un puntaje de 0 para ninguno, 1 y 2 de moderado y severo de 2 a 4 en estos ítems. Entonces se hace una suma y se clasifica como código blanco cuando el puntaje da de 0 a 3, no es urgente, realmente es un trauma menor.
se puede manejar perfectamente con medicina de urgencias. No necesariamente requiere una valoración por especialista, aunque si el médico lo considera pertinente se puede hacer, pero no es una urgencia. O sea, es algo que se puede diferir, una urgencia diferida. Si el puntaje da entre 4 y 7, con estos parámetros, se trata de una urgencia. Se requiere una atención inicial, pero no es que el paciente deba ser valorado de manera inmediata o en las próximas 24 horas. El paciente se puede diferir también, se puede observar y el especialista lo puede valorar posteriormente. Pero si el paciente tiene un puntaje de 8 a 12, sí se trata de una emergencia. Entonces, el médico debe hacer una intervención, debe estabilizar al paciente, mirar que no haya trauma en otras partes, en otros sitios, como yo les compartí anteriormente, y este paciente tiene que ser valorado inmediatamente por un especialista, en este caso por un oftalmólogo, que sería lo ideal, remitirlo de manera inmediata. Acá les comparto un artículo que siempre me llamó mucho la atención. Este fue publicado en una revista Cirugía y Cirujanos de la Ciudad de México. Es una difusión de la Academia Mexicana de Cirugía. Está publicado en el año 2014, pero todavía tiene validez en ese momentico. No he encontrado otro artículo que refute esta información. Es un estudio muy grande que hacen estos doctores en el Hospital de Juárez, en el México DF, en el Distrito Federal. Ellos hablan de un puntaje de trauma, Ocular Trauma Score, comparan y dicen que cómo se comporta el ojo, si está, según el tipo de atención que reciba, si es antes o después de 24 horas. ¿Cuál es el pronóstico visual? Ellos concluyen que esos pacientes con trauma ocular abierto, si son tratados antes o después de 24 horas, realmente no cambia mucho el pronóstico. La agudeza visual no va a mejorar si se trata antes de 24 horas o después de 24 horas, cuando el trauma es bastante severo, cuando hay daño anatómico severo, cuando hay herida abierta, cuando hay pérdida de tejido ocular, desafortunadamente. Entonces, ahí nos vamos al otro extremo. Cosas que se deben de atender inmediatamente, que se deben de remitir, pero pues hay cosas, ustedes lo saben los que manejan el triaje, que ya desafortunadamente pues uno dice, aquí no hay nada que hacer, el pronóstico o el desenlace va a ser fatal. En este caso, un desenlace fatal en lo que estamos hablando es pérdida anatómica o pérdida funcional del globo ocular. Entonces, pues ahí no hay afán. No hay afán realmente si vemos que el daño ya está muy severo, realmente. Es lo que comparte y lo que nos dice o nos da a entender este estudio de personas que tienen mucha experiencia en ello. Bueno, vamos a hablar de trauma ocular. Yo siempre lo divido en dos, lo normal es dividirlo en dos, en trauma ocular cerrado y trauma ocular abierto, cuando hay una herida. Esto siempre es sumamente importante, colegas, que lo tengamos en cuenta. Es el principio de Hipócrates, de siempre, que nos enseñan en la Facultad de Medicina, en las escuelas de medicina. La frase de primum non nocere, primero no hacer daño. Aunque parezca inverosímil, aunque parezca como algo de cajón, todavía se ve pacientes que llegan con una condición y, digamos lo que sin querer queriendo, o desconocimiento, o algunas otras cosas, el doctor, el médico, hace más daño del que ya tenemos, o el que ya existe. Eso es muy importante a nivel ocular, porque muchas veces nos ponemos a hacer cosas, no sabemos, entonces queremos de pronto, sí, brindarle una atención al paciente, entonces por ignorancia nos ponemos a hacer vainas que no corresponden al caso, entonces resulta que terminamos haciendo más daño en una estructura que ya de por sí está muy deteriorada, en vez de mejorar la condición. Entonces, esto es muy importante, colegas, porque lo que yo quiero también compartir, uno de los énfasis de esta charla, es no tanto qué hacer. Yo no me voy a meter en términos o en cosas de cirugía, de cosas ya muy especializadas, de vitrio, retina, de segmento anterior, que es mi subespecialidad. ¿Cómo lo manejamos los oftalmólogos? Porque eso ya me parece que es algo pues de mucha añadidura, es algo ya muy técnico, que de pronto pues no es el fin de la charla, sino que es sumamente importante que nosotros tengamos conocimiento de qué hacer en caso tal de que tengamos un paciente con una patología de estas o con un evento de esto. Y lo más importante es que
es lo que no debemos de hacer. Eso me parece a mí que es fundamental. Es lo que yo quiero compartir con ustedes. Hay que hacer mucho énfasis en la anamnesis. Esto siempre se hace para todo tipo de problema o proceso en el cual tenga que ver una atención médica. Hacer una muy buena anamnesis, una muy buena historia clínica. No nos precipitemos a tratar las cosas, sino que antes interroguemos, preguntemos. Hay que preguntar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso aplica en trauma ocular y me atrevo a decir que también en todo tipo de trauma en cualquier parte del cuerpo y de demás especialidades. Preguntar e indagar muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? O sea, ¿qué tiempo de evolución lleva? Sumamente importante y diferente a un trauma de una hora que lleva una semana. ¿Dónde pasó? O sea, dónde se encontraba el paciente, sitio, lugar, espacio, etcétera. ¿Y por qué pasó? Si fue un accidente laboral, si fue un accidente de tránsito, si fue una lesión por agresión o si el paciente se autoinfligió una lesión, etcétera, etcétera. Eso es muy importante también para efectos médico-legales, porque siempre en trauma usted lo atiende, usted lo trata y desafortunadamente los pacientes buscan ganancia secundaria. Entonces el de la culpa no, por poner un ejemplo, puede sonar muy burdo, el de la culpa no fue el tipo que le causó la herida por arma cortopunzante al paciente o la herida por proyectil de arma de fuego, sino que el malo del paseo es el cirujano que lo operó, porque el paciente quedó con una secuela. Entonces la gente siempre, no todos, pero hoy día hay que jugar a la defensiva, hay que estar en la defensiva. Entonces siempre sumamente importante, doctores, hacer una muy buena anamnesis. De igual manera, esto nos va a servir para enfocar muy bien el paciente, para saber qué es lo que tenemos al frente, cuál es el escenario y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar primero del trauma ocular cerrado, que es sumamente frecuente. Es el trauma con objetos contundentes, no objetos punzantes, cortopunzantes o cortocontundentes. Trauma ocular cerrado es algo que es el pan de todos los días en servicio de urgencia. Siempre alguien se golpea el ojo, se golpea la cara, se golpea alguna otra parte del cuerpo. Entonces, aparte de lo importantísimo, lo de la anamnesis, que ya les expliqué por qué, trate de tomarle la agudeza visual. En todos los consultorios siempre hay una cartilla de Snellen. Uno dice, eso es de adorno. Eso sí, para que el consultorio se vea bonito, porque las fotos de los consultorios de los médicos siempre tiene ahí las letras, la cartilla de Snellen. Eso se le inventó un doctor Snellen hace muchos años, eso fue en el siglo XX, en el cual pues se toma la agudeza visual. Entonces, créanme que es sumamente importante tomarle la agudeza visual. Claro que eso lo hacemos nosotros los oftalmólogos, lo hacemos con cartillas o con proyectores o con monitores, con algo un poquito más técnico y lo podemos hacer de una manera más objetiva, pero en una atención inicial importante. ¿Cómo llegó viendo el paciente? ¿Qué tanto está viendo? Si el paciente, pregúntele, ¿usted usa gafas, no usa gafas? Antes del accidente, ¿usted veía bien o no veía bien antes del accidente? Todo eso hay que documentarlo porque eso acarrea secuelas. El paciente pues, puede decir que el paciente antes veía mal y él va a decir, no doctor, es que ahorita con el accidente quedé viendo mal. Y mentira, es que eso ya venía de antes. Buscando ganancia secundaria, queriendo demandar a alguien por algo que ya existía, a un tercero o incluso a ustedes, doctores. Entonces, traten de tomar siempre la agudeza visual, documentarla, si no es muy precisa, pues de todas maneras, dejarlo por escrito, que de eso pues nosotros, si el paciente llega, si es necesaria una valoración por oftalmólogo, pues nosotros también nos encargamos de corroborar eso, de una manera pues, como les digo, más objetiva. Tomar la agudeza visual con la cartilla de Snellen, mirar el pinhole, el agujero estenopédico. Eso en toda parte lo hay, en los consultorios, si de pronto en el sitio donde usted se encuentra no lo hay, pues usted se lo puede inventar haciendo un huequito en un cartón para que el paciente mire por ahí. Acuérdense que el pinhole es un principio físico en el cual el ojo humano tiene un sistema refractivo, el principal órgano es la córnea, que es ese lente que tenemos en la parte de adelante, luego sigue el cristalino. Refractar es dirigir la luz a un punto de máxima visión que se encuentra en la retina, que es la mácula y más exactamente en la fovea. Ahí se dirige la luz. Entonces,
Si el paciente tiene un defecto refractivo, nosotros colocamos un cartón, una cartulina con un huequito, entonces la luz va a entrar directamente al sitio de máxima visión de la retina, va a obviar los medios refractivos, entonces nos damos cuenta si el paciente ve bien o no ve bien con un agujero estenopeico, con un pinhole. Ahí podemos hacer diagnóstico diferencial si se trata de un defecto refractivo o si realmente hay algo que está afectando el globo ocular en el cual altera la visión. Siempre muy importante hacer un examen externo, mirar el paciente por fuera, cómo se encuentra, mirar la cara en general, mirarlo así sea, doctor, me golpeé el ojo y el tipo viene investido, ¿no? Haga un examen físico completo. Mírele las manos, mírele el tórax, abdomen, extremidades, etcétera. Siempre descarte. O sea, usted lo puede hacer en 5 segundos, mirar a grandes rasgos del paciente, pero siempre téngalo presente. Hacer un muy buen examen de la cara, mirar cómo están las cejas, mirar los párpados, si el paciente no tiene algún edema, que una ceja está más arriba que la otra, que una órbita está más arriba que la otra. Tome en cuenta siempre todos esos detalles. Evaluar los movimientos oculares. Mire para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, porque cuando hay compromiso del globo ocular a veces pasamos por alto y hay un atrapamiento de uno de los músculos extraoculares, algunos de los rectos, porque hay alguna fractura que puede pasar desapercibida. Ahorita les voy a mostrar un caso de esos. Siempre evaluar movimientos oculares. Los signos que uno más encuentra en trauma ocular cerrado son edema o equimosis a nivel de los párpados, puede ser a nivel de la ceja, mirar si hay heridas o no a nivel de la piel de los párpados, a nivel de las cejas. Hay hiperemia conjuntival, o sea, ojo rojo. Puede haber, si la naturaleza del trauma es bastante severa, puede haber ifema, o sea, sangre en la cámara anterior del ojo. Es importante también mirar las pupilas, compararlas, si están isocóricas, si están reactivas o no a la luz. Y mirar también, después de la agudeza visual, si vemos que algo está sospechoso, como que algo no está saliendo bien, tratar de hacer un fondo de ojo, con un oftalmoscopio directo en este caso. Es sumamente importante también, doctores, colegas, que así sea un golpe, no, fue que se golpeó el ojo y el ojo está morado, listo, no pasó nada, vaya para la casa con un antiinflamatorio, con un analgésico, con hielo y chao. No, tomemos radiografías, tomemos estudios radiológicos, tomemos placas. Sumamente importante para efectos legales. Siempre hágalo. El gol estándar sería tomar un TAC de órbitas. Siempre, casi en todos los hospitales existe escanógrafo, se puede tomar, se puede hacer, no hay ningún problema. No se preocupen que sí, que es que la EPS o el auditor le va a glosar la cuenta. No, está justificado en un trauma ocular cerrado. No tiene ningún problema. Si no tiene escanógrafo, si no tiene TAC, entonces tómele una radiografía, una placa de órbitas en proyección de Batters. También, pues no es muy preciso, no muy exacto como una escanografía, pero también nos puede mostrar o dar una idea cómo está el reborde orbitario y cómo están las estructuras demás de la órbita. Pero siempre tómenlo, nunca lo dejen por sentado, háganlo. Así como dicen algunos colegas, esas radiografías, esas placas, esas escanografías, usted nunca se va a arrepentir de haberlas pedido, pero siempre se puede arrepentir de no haberlas pedido. Aquí vemos unas figuras, unas fotos. Esas son fotos de algunos libros de internet. Aquí vemos un trauma ocular contundente, vemos una equimosis palpebral bastante importante, aquí vemos una hemorragia conjuntival. El globo ocular aparentemente está bien, no tiene ningún problema. Este es lo más frecuente cuando hay un golpe con un objeto contundente, un objeto sólido, o a veces un puño, un golpe, por alguna riña, alguna pelea. Aquí vemos un trauma ocular cerrado que es bastante impacto, incluso no hay una lesión penetrante, pero miren que la pupila está completamente discórica, está desplazada. Un daño, aquí se ve en la foto que cuando miramos se ve prácticamente la retina. Entonces significa que hubo una luxación, un trauma cerrado y una luxación del cristalino. Aquí no se alcanza a apreciar, el cristalino debe estar por allá flotando en el polo posterior del ojo. Y aquí vemos unas lesiones que no son infrecuentes a nivel del fondo de ojo, si tenemos oportunidad de hacerlo. Este es un trauma ocular cerrado, pero miren que la acción de golpe contra golpe, el ojo o el globo ocular recibe toda la fuerza, pero por efecto de contragolpe, el
la fuerza se va hacia el lado, a la parte de atrás del ojo, se va a la retina. Entonces, ¿qué sucede? Existe estas lesiones que se llama edema de Berlín. Toda la fuerza, todo el impacto lo recibe la retina, entonces aquí hay un edema, una inflamación bastante importante, que si no se trata a tiempo, si no se descubre, si no se trata a tiempo como debe ser, hay una secuela que es una necrosis de neuroepitelio y de tejido retiniano. Entonces hay secuelas de ceguera, pérdida funcional del ojo, por no mirar este pequeño detalle. Entonces siempre hay que sospecharlo cuando el golpe es muy fuerte. Esta es la foto de un paciente que me llegó al consultorio. Eso fue una noche de brujas de Halloween, en el cual desafortunadamente con una bomba, con un objeto de esas bombas de agua, o con un objeto, más bien me parecía que más contundente, es un muchacho joven, recibió un trauma ocular bastante severo. Aquí vemos la pupila está completamente midriática, aquí no hemos utilizado ningún tipo de medicamentos, hay quemosis conjuntival, hay hemorragia. Aquí vemos esta lesión que fue donde recibió el trauma directamente a nivel corneano. Y le hice fondo de ojo, miren el edema tan severo que tiene. Aquí tenemos el disco óptico, la arcada superior, la arcada inferior, aquí vemos la mácula. Aquí se ve un poquito por el reflejo de la luz, pero quiero mostrar ese detalle, este edema tan severo. Esta estructura por lo general se ve rosada, pero mire que está completamente pálida, así como la imagen que yo le mostré hace un rato. Este paciente empezamos en manejo con antiinflamatorios, empezamos manejo con corticoides en una dosis muy alta y lo remitimos para ser valorado por un servicio de especialista en retina y vitrio. El paciente llegó a este servicio, eso fue en la ciudad de Cali, el accidente o el evento ocurrió aquí en la ciudad de Tuluá. El pronóstico afortunadamente fue bueno, pero hubo necesidad de intervención por parte del retinólogo para un manejo antiinflamatorio un poquito más acucioso al respecto. Pero miren lo que yo les decía, el golpe y contragolpe. Hacia dónde se puede ir la energía que recibe el globo ocular, hacia el polo posterior, hacia la parte de atrás. Este es un caso que yo siempre comparto, que yo siempre presento. Ahí me excusan que muestro la cara del paciente. Eso fue hace 12 años. Yo siempre he hecho el mismo cuento en los congresos, en las charlas, en mis clases. Este joven estaba en un evento que hay acá en la ciudad de Tuluá, que es una feria de Tuluá. Es la mejor feria de Colombia. Eso siempre es por el mes de junio. Yo estaba recién graduado como especialista en oftalmología, eso fue en el año 2008. Entonces a este paciente él dice que estaba en un evento de la feria, llegó una banca de madera, una silla de madera y lo golpeó en el globo ocular izquierdo. El paciente llegó, fue atendido, solamente le encontraban equimosis, edema palpebral, y el paciente pues simplemente se le dio manejo ambulatorio con analgesia, hielo local, antiinflamatorios, etc. Cualquier cosa, recomendaciones y signos de alarma. El paciente consultó en múltiples ocasiones, siempre el manejo fue el mismo, hasta que finalmente fue remitido al servicio de oftalmología. Aquí me llegó casi un mes largo después. Entonces yo lo vi, aquí lo que me llamó la atención es que mire el infradesnivel que tiene la órbita, tanto en un ojo como el otro. Aquí en el ojo izquierdo está un poquito más abajito, las cejas están bien. No hay edema, pero miren aquí ese infradesnivel que se le coloca. Entonces, agudeza visual conservada, movimientos oculares, amigo, mire para arriba. Tenía diplopia. El paciente sentía disconfort, pero nunca decía que había diplopia porque en la posición primaria ortofórica no había diplopia, pero cuando mira hacia arriba, claro, aquí está atrapado en el músculo recto inferior. Esta es la placa, el paciente tenía una fractura del piso de la órbita. Antes muy guapo, yo no sé cómo hizo para aguantarse esto. Tenía un atrapamiento del recto inferior, estaba completamente, ya no había equimosis, no había edema. Ese paciente yo lo derivé, yo lo remití con el doctor Francisco Villegas, que es una persona con mucha experiencia, el cirujano plástico. Le va a dar una charla sobre trauma también. El doctor lo operó, le hizo una reconstrucción del piso de la órbita y el paciente quedó perfecto, quedó en óptimas condiciones. Pero miren, doctores, esto que se le puede pasar a uno por alto. Una cosa que uno dice que es muy fácil, que es muy obvia, que bueno, ¿y por qué no hizo eso? Es que mirar con el retrovisor, mirar para atrás es muy fácil. Uno a veces entiende las circunstancias, uno entiende lo complejo, lo harto que es a veces una congestión de un servicio de urgencias, entonces nosotros hacemos
por la rutina, miramos las cosas, no le damos importancia, a veces la importancia que se merecen, y pasamos por alto estos detalles. Entonces, siempre seamos como un poquito cautelosos, siempre seamos como un poquito metódicos, siempre tengamos como un protocolo mental, una guía mental de cómo hacer las cosas. Siempre que tengan trauma, tome la placa, tome el ataque, está indicado. Si sale negativo, no pasa nada. Y si sale positivo, hombre, descubrimos algo que está pasando y lo podemos tratar a tiempo. Afortunadamente con este paciente no hubo ningún tipo de secuela, ni legal, ni funcional, ni anatómica, afortunadamente. Bueno, vamos a hablar ahora del otro tipo de trauma, que es el trauma ocular penetrante o la herida penetrante del globo ocular. Acuérdense que hay dos tipos de heridas. Hay heridas penetrantes y hay heridas perforantes. Las heridas penetrantes son las que tienen orificio de entrada, pero no tienen orificio de salida. Y las heridas perforantes son las que tienen orificio de entrada y orificio de salida. Aquí en oftalmología yo no he visto ni en mis años de residencia, ni como estudiante de medicina, ni tampoco el tiempo que llevo de ejercicio, que son 12 años, no he visto todavía una herida perforante en el globo ocular. Siempre han sido penetrantes. Claro que las hay, como las brujas, pero no es lo frecuente, no es lo usual. Entonces, cuando llega un paciente con una herida o un trauma ocular penetrante, una herida en el globo ocular, siempre tratemos de hacer agudeza visual. Yo sé que es difícil, uno se escandaliza, uno se asusta, ver un ojo herido, un ojo perforado, entonces, yo que le voy a tomar agudeza visual, que esa bobada, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Acuérdense, entonces coloque, ¿no? El paciente, o no es posible realizar por condición del paciente medición de agudeza visual, o ve la letra grande, si la ve, no la ve mi mano, ve mis dedos, por lo menos coloquen algo en la historia clínica, por favor. Hacer un adecuado examen externo, mirar cómo se encuentra el globo ocular, a veces también nos dejamos impresionar, sí, el globo tiene una herida, el globo ocular tiene una herida, pero miremos cómo están las demás estructuras, los párpados, las cejas, otras partes de la cara. Acuérdense del caso que yo les contaba hace poco, paciente con herida por arma cortopunzante a nivel del globo ocular, pero resulta que tenía otras heridas con arma cortopunzante en abdomen y se pasó por alto. Entonces no nos debemos escandalizar por lo grande, sino que también busquemos cosas pequeñas y hagamos un buen interrogatorio con el paciente. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó? Yo soy cansón, un poquito repetitivo en esto, pero créanme que es muy útil y es algo que siempre se debe hacer con esos pacientes. Miremos cómo están los movimientos oculares, explorémoslos, el paciente lo puede hacer, a veces el paciente no lo puede hacer, me está doliendo, bueno, listo. Se obvia o se coloca ahí en la historia clínica, no valorable. Mirar el tono del globo ocular. Pero cuando hablo del tono del globo ocular, por favor, no lo toquen. Ahí se aplica el dicho de las abuelitas, no sé si a ustedes les tocó, ver y no tocar se llama respetar. En este caso también, no lo toque, por favor. Mirar el tono ocular, hay que mirarlo. Si el globo ocular tiene tono, o sea, usted lo ve que está como todavía relleno, que está todavía pues formado, o a veces hay globos oculares en los cuales hay un tramo muy severo y se ve chiquitico, o se ve retraído, o la córnea se ve como hundida, o se ve como una uva pasa, cuando hay vaciamiento del contenido ocular. Entonces eso lo describimos, pero por favor no lo toquemos. ¿Por qué? Porque si se nos ocurre hacerle una digitopresión, tocarlo, podemos generar un daño. Y lo que se estaba ahí medio conteniendo, por ejemplo, el ojo tiene un mecanismo de defensa en el cual, donde está la herida, cuando es en el segmento anterior, el iris tiende a salirse. Hay una herniación. Eso es para contener que el globo ocular o lo que hay por dentro, el humor acuoso y demás estructuras, el vitrio, no se salgan por ahí, no se eviscere. Entonces, de pronto, si vamos a tocar o hacer presión en algún lado, terminamos con el contenido del globo ocular en nuestras manos, en nuestros dedos. Y casos se han visto, ha pasado, no es infrecuente. Entonces, ahí sí, ver y no tocar, por favor. Y evaluar muy bien, como les decía, el sitio de la lesión, dónde pasó. Si es una herida corneana, si es una herida en la esclera, si es una herida corneoescleral, etcétera, etcétera. Hay que describir muy bien en qué parte a nivel anatómico ocurrió ese tipo de lesión.
La palabra clave de la charla es anisocoria 25. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos de hacer? Ya les dije qué no deben de hacer. No tocar. Mientras ustedes menos manipulen, menos hagan, menos molesten ese ojo, mejor. Entonces, primero que todo, hay que proteger el globo ocular. ¿Cómo lo hacemos? No coloquen parches, no ocluyan, no hagan vendaje sobre el ojo porque vamos a ejercer presión sobre el mismo. Entonces, en cirugía ocular nosotros utilizamos como estos conitos, estos protectores. Ustedes han visto paciente que anda en la calle con estos porque está recién operado de los ojos. Estos conitos o protectores se consiguen en todos los hospitales. Como digo yo, los venden en cualquier esquina. Pero si no lo hay, si ustedes están en un hospital nivel 1, en zona rural, en alguna parte donde no lo van a encontrar, entonces utilicen su imaginación, váyanse, desempolven sus conocimientos de kinder, de primaria, que uno hacía a veces con una cartulina o con un cartoncito, uno hacía conos. Entonces hagan un conito de esos bien bonito, se lo colocan sobre el ojo para protegerlo, como una canastilla. Un conito de esos, sirve. Créanme que eso sirve y ayuda mucho. Eso nadie se va a burlar de ustedes cuando repita el paciente y tenga un cono de esos. A mí una vez me llegó un paciente de un municipio aquí aledaño a Tuluá y tenía el conito y hasta quedó lo más de bonito. Me dio como pesar dañarlo, pero protegió muy bien el ojo. Hagan eso como primera medida. Segundo, el paciente tiene que estar quieto, guardar reposo. Ah, es que tengo que ir a la casa, que por la pijama, que por el cepillo de dientes, que por eso. No, señor, quédese quietecito. No agacharse ni hacer fuerza. Estar quietecito, puede ser en posición semisentada, 45 grados, pero estar muy, muy quieto, guardar reposo. ¿Qué medicamentos empezamos? Nosotros los oftalmólogos utilizamos medicamentos tópicos en estos casos, pero les recomiendo que ustedes no lo utilicen. No usen gotas, ni ungüentos, ni nada de esas cosas, porque al manipular de pronto por querer hacer un bien, de que vamos a aplicar una gota al paciente, y en la manipulación podemos generar una evisceración. Entonces, a menos de que sea un personal o alguien muy bien entrenado, no tocar el ojo para nada, por favor. Entonces empezamos con antibióticos sistémicos. ¿Qué antibiótico elegir? Las guías hablan de empezar con quinolonas. Puede ser ciprofloxacina, moxifloxacina a nivel parenteral. Lo ideal es empezar vancomicina. Siempre el paciente no tenga ninguna reacción, no tenga ninguna contraindicación, etc. Pero lo ideal es vancomicina. Si tenemos quinolonas, fabuloso. Pero, estando en la realidad colombiana, si estamos en un sitio donde no hay quinolonas de uso parenteral, si no hay vancomicina, ni no tenemos nada, utilicen cualquier tipo de antibiótico. Doctor, que solamente hay penicilina, póngale penicilina. Que hay ampicilina, ampicilina. Que hay gentamicina, póngale gentamicina, póngale lo que haya, pero cúralo con antibiótico. Si hay quinolonas o si hay vancomicina, fabuloso. Si no, lo que tenga a su mano, doctor. Dele analgesia, colóquele algo para el dolor. De pronto el paciente en ese momento no tiene dolor, pero usted dígale, le voy a colocar algo para el dolor, así sea como placebo, sirve, funciona. Colóquele un antiinflamatorio, puede ser intramuscular o colóquele algún otro tipo de antiinflamatorio a nivel venoso. Yo no sugiero que le den opioides. Está contraindicado el tramadol, la meperidina, cualquier tipo de opioide. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el opioide en algunas personas genera náuseas, genera vómito, entonces vamos a tener ahí una maniobra de Valsalva y el paciente se puede eviscerar. El globito se puede salir, el globo ocular se puede salir, se eviscera. Entonces, por favor, no utilicemos opioides, solamente antiinflamatorios no esteroideos, dipirona, diclofenaco, etc. Lo que tenga ahí a su mano, que sea por vía parenteral. Vamos a colocarle profilaxis con toxoide tetánico, siempre se debe utilizar por protocolo, colocárselo así el paciente ya tenga esquema de vacunación para el tétano, no importa, coloquémosle un refuerzo. Muy importante, un antiemético, colocarle su antiemético siempre es muy útil. El paciente a veces por nervios, por alguna vaina, o al paciente con haber ingerido bebidas alcohólicas, de pronto le da por hacer emesis, por vomitar, entonces con eso lo podemos prevenir.
Una vez que hayamos hecho, que tengamos estas medidas de atención primaria, que me parece sumamente importantes, ese paciente hay que remitirlo. Remítalo. No se quede con él. Coméntelo, búsquele sitio de remisión, una clínica donde haya servicio de oftalmología. Muchas veces uno está en un puesto de salud, un hospital nivel 1, que lo comenté en un hospital nivel 3. En ese hospital hay oftalmólogo, pero el oftalmólogo por la noche no está de turno, sino al otro día en la mañana. Es una recomendación que yo les doy a los colegas que tienen un hospital nivel 3. Recíbale el paciente al colega que sale al nivel 1. Yo hice mi rural en un hospital nivel 1, en la ciudad de Río Frío, que queda aquí cerquita de Tuluá, y uno agradece realmente eso. Es muy diferente el paciente estar en un hospital nivel 3 o en un hospital nivel 2 que estar en un nivel 1. De pronto lo que uno le puede ofrecer no es mucho y alguna complicación o algo que surja es mucho más fácil manejarlo en otro nivel de complejidad. Entonces, yo siempre agradecía eso mucho. Hay colegas que sí eran condescendientes, el otro, no, no, es que estoy congestionado y no te lo puedo recibir, mándalo mañana por la mañana y no con ese paciente ahí, pues no, uno no dormía, de pronto pensando la preocupación, etcétera. Cuando yo ya empecé a trabajar en la clínica San Francisco, ya a nivel 3, a mí cuando me comentaban un paciente, listo, no tengo la especialidad en ese momento, pero mándemelo, tranquilo. Mándemelo, yo se lo recibo, que acá de pronto uno le puede ofrecer algo más al paciente, algo que de pronto allá usted no tiene. Pero háganlo, seamos solidarios en ese sentido, en ese caso. Pero estos pacientes siempre deben remitirse. Que con el artículo que yo les decía, que yo les compartía ahorita, que dice que el pronóstico, cuando el ojo está muy dañado, el pronóstico, si se atiende antes de 24 horas o después de 24 horas, el pronóstico es el mismo a nivel de agudeza visual, pues hombre, no importa, ubíquelo rápido. Porque esas son vainas que a veces los pacientes no entienden, los familiares no entienden, y también los abogados no entienden y lo ponen a voltear a usted, doctor, porque te dice, no, es que en esa charla el doctor Lozano dijo que eso era lo mismo si lo veíamos un día, 2 días, 3 días. Sí, de pronto va a ser lo mismo, va a ser catastrófico el desenlace, pero hágalo, porque después lo demandan o lo ponen a voltear por negligencia. Y usted después, ¿cómo le comprueba a esa familia o cómo le comprueba al juez que no tiene ni idea de medicina que no hubo negligencia de su parte? Entonces, trate de ubicar, trate de remitir a estos pacientes, ojalá lo más pronto posible. Pero haga esto, haga esto. Es como el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, una enfermedad coronaria. Usted dice, sí, está infartado, lo montan en una ambulancia y lléveselo. No, primero se estabiliza y luego sí lo remite. Aquí también, de igual manera, a nivel de oftalmología, primero estabilícelo con estas medidas y luego sí remita. Este es un caso de una herida penetrante en el globo ocular, esto es de mi consultorio. Miren aquí el iris que selló perfectamente. Este fue un accidente laboral, el pacientico se chuzó. Aquí vemos que el iris sella perfectamente, incluso el manejo fue muy sencillo porque con una espátula quirúrgica yo hice una incisión, reduje la hernia de iris y la herida se selló solita. Eso fue con un vidrio. El pronóstico visual fue excelente. Realmente no tuvo ninguna secuela. Diferente a este caso, esos son casos de mi consultorio. Esa fue una herida bastante compleja con un objeto cortopunzante. El paciente sufrió una lesión por agresión y preciso le dio buena puntería que tenía la persona que le causó la agresión. Tenemos una herida córneo-escleral. Aquí la esclera también fue comprometida. Hay atalamia, o sea, la cámara anterior se torna como estrecha, pandita, y el iris trata de sellar la lesión. Aquí lo vemos. El manejo pues fue cirugía inmediatamente. Ese paciente llegó directamente a la clínica San Francisco, se me remitió al consultorio, lo operamos en un lapso de 6 horas. Aquí vemos el primer día posoperatorio. Ese iris que estaba herniado, hubo necesidad de resecarlo porque estaba completamente dañado. Aquí vemos la sutura de la herida corneana, aquí la herida escleral, aquí el foco no nos deja ver muy bien. El compromiso era bastante profundo, voy a volver la diapositiva. Hubo compromiso del cristalino, entonces hubo necesidad de hacerle extracción de cristalino, dejarlo áfaco, sin cristalino. Aquí lo vemos, tiene un poquito de edema en la córnea, aquí está la sutura, entonces fue con sutura 10 ceros, es la que utilizamos nosotros.
Aquí vemos el paciente una semana después, que la evolución pues ha sido buena. Aquí lo vemos con los puntos de sutura, está completamente áfaco, como les digo, hubo necesidad de retirar el cristalino porque el trauma penetró hasta el cristalino, hubo un daño de la cápsula, del núcleo del cristalino también. Se le hizo una vitrectomía bastante amplia. El paciente quedó pues muy bien. Pronóstico visual fue excelente. Ya después se le hizo una rehabilitación en la cual se le colocó un lente intraocular secundario y se le colocó acá, se le hizo una sutura de iris para tratar de cerrarlo, afrontar estas dos partes, para crearle una pupila, para que el paciente no tuviera pues problema a nivel de sensibilidad. Obviamente pues queda con un defecto visual bastante considerable por el compromiso corneano de la herida, pero pues se salvó el ojo anatómicamente y también se salvó el ojo funcional. Este es un buen caso, esos que uno tiene pues para mostrar en los cuales no hay un desenlace fatal, afortunadamente. Bueno, y ya para terminar, esas son 4 máximas o 4 consideraciones que me gustaría compartirlas con ustedes. Estas 3 yo las he visto en algunas charlas. Esto lo copié de una charla que montó en internet el doctor Hugo Hernán Ocampo, que es médico oftalmólogo especialista en retina y vitrio. Él es docente de la Universidad del Valle. Él es tulueño, también como yo, tulueño de toda la vida. El doctor Ocampo es un experto a nivel mundial en trauma ocular. Es una persona que sabe mucho, tiene mucha experiencia. Él la charla las comparte pues con un nivel un poquito más alto de lo que yo les estoy compartiendo en el día, porque es dirigido para oftalmólogos o médicos o retinólogos que se especializan a nivel de trauma ocular. Y algo con el que él finaliza esta charla son con estas 3 máximas. Esta última sí es mía, que la quiero compartir también con ustedes, pero dándole pues el crédito al doctor Hugo Hernán Ocampo. Es esta: si usted examina al paciente y no le explica nada, es como si no lo hubiera visto. Esto es sumamente importante, doctores. No solamente para trauma, no solamente para oftalmología, sino para medicina en general. Es sumamente importante que usted, cuando examine al paciente, cuando usted vea el acto sagrado de una consulta médica, tómese su tiempo y explíquele. ¿Qué tiene? Señor, tiene una enfermedad ciopética. Señor, tiene una bronquitis. Señor, tiene esto. Señor, tiene lo otro. Explíquele al paciente. Si usted lo ve y no le dice absolutamente nada, es como si no lo hubiera visto. Aplica en trauma y aplica en trauma ocular. Explíquele muy bien al paciente. Hable con él, tómese su tiempo. Un factor importante en la recuperación del paciente es la confianza que le inspire su médico. Como dicen las abuelitas, es que yo a ese doctor le tengo una fe, le tengo una confianza. Eso también es muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado, ustedes como médicos, como colegas, que uno a veces va donde un colega, usted consulta, y de pronto el médico, sí, este man sabe mucho, sí, 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 él me dijo lo que tenía, pero no, mira que no le creo. O no, mira que no me genera confianza, o el man dudó mucho, entonces voy a buscar una segunda opinión. Eso siempre es muy importante. Si la persona confía en usted plenamente, ciegamente, el paciente se le mejora, se le recupera. O el paciente de pronto tiene como ese aliciente, algo que es intangible, que es digámoslo así, la magia que tiene el acto médico. Yo siempre les digo y les comparto a mis estudiantes que la medicina es una ciencia y es un arte. Yo pienso todavía de manera muy romántica que es más un arte que una ciencia. Hay doctores que saben muchísimo, muchísimo y saben y todo y levitan y todas esas cosas, pero tratan muy mal a sus pacientes o no tienen cariño con el acto médico, con la consulta médica. Son malas gentes con sus colegas, con los pacientes, con los familiares, hablan mal de todo el mundo. Entonces sí, el médico es un genio, pero no es un buen doctor. En cambio hay otros que de pronto no tienen todos esos estudios, todos esos títulos, todo ese abolengo de conocimiento, pero hacen bien su trabajo y son seres humanos cariñosos, son comprensivos, brindan cariño, amor, se les nota la pasión con que hacen o ejercen su profesión, su arte.
esos doctores son los buenos doctores. Hagan ese comparativo y verán. Muchas veces el mejor doctor no es el que más sabe. Y la medicina todavía sigue siendo un arte. Hay una frase o más bien una comparación que a mí me la hizo mi maestro, que fue como un papá para mí, mi jefe de oftalmología en la ciudad de Cartagena, el doctor Ramón Luna Núñez, que en paz descanse. Hace casi 2 años que se fue el viejo y lo extraño mucho porque yo lo quería mucho. Él nos daba esa enseñanza, que la consulta médica o el acto médico, haga de cuenta que es como una silla o un butaquito de 3 patas. La primera patica es la confianza que le tenga el paciente a su médico. La segunda es que el paciente le tenga fe o crea en lo que el médico le formula o lo que le haga. Y la tercera, no menos importante, que el paciente se quiera aliviar, que tenga autoestima. Si una de las 3 falla, el butaquito de 3 patas se cae. Ahí como les dejo para que piensen y reflexionen. Recuerde que el paciente está asustado y no entiende su terminología. Dedíquele 5 minutos de su tiempo a explicar. Esto es más terapéutico que cualquier medicación. Siempre en trauma, doctores, uno está asustado como paciente, porque no sabe lo que le pasó, o sí sabe lo que le pasó, pero no sabe cómo va a ser el desenlace, cómo van a terminar las cosas. Usted está muerto del susto como paciente. Y también el médico está muerto del susto cuando llega el paciente, en algunas ocasiones. Ese miedo, a pesar de la experiencia, a pesar de los años, a pesar del conocimiento, siempre, como decimos vulgarmente, el culillo que sentimos. Ese es el mejor mecanismo de defensa, el mejor mecanismo de protección que tenemos los médicos. Tener miedo, o más que miedo, hay que tener respeto. Nunca un acto médico, así es el procedimiento más sencillo, más simple de este mundo, debe volverse rutinario. Siempre debe tener un orden lógico, una guía, un protocolo lógico que se debe realizar. No empezar a saltarse pasos de ese protocolo o pensar usted que va a inventar, entonces no, voy a descubrir una técnica nueva, voy a descubrir el agua tibia, me voy a salir del protocolo y voy a hacer algo diferente. No, no haga eso, doctor, la embarra, la embarra. Entonces, siempre el paciente está muy asustado, está muy asustado. Y usted se pone a explicarle en términos médicos de alto turmequé, vea, doctor, señor, es que en ese momentico su globo ocular tiene un alto riesgo de visceración porque tiene una herida penetrante, entonces tiene un compromiso de 5 milímetros de la córnea en la línea pupilar a la periferia, meridiano de las 4, entonces hay que hacerle una reducción de la hernia, hay que colocarle inyección de viscoelástico, hay que hacer una sutura, bla, bla, bla. El paciente no le entiende un carajo, antes lo asusta más. Entonces, háblele con términos sencillos, con palabras muy adecuadas. Hable siempre con el paciente y hable con el familiar. Que el paciente tiene, pues ahorita por el COVID, en las salas dejan ingresar apenas un familiar, pero antes, era época pre-COVID, a veces llegaba el paciente, llegaba 1, 2, 3 familiares. Yo cogí y los reunía a todos. Vengan para acá, mire. El señor tiene esto, el señor le pasó esto, vamos a hacer esta vaina, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de recuperar o salvar ese ojo. La parte anatómica y la parte visual, eso puede ser un proceso, pueden ser varias cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Uno en medicina también, prometa menos, pero ofrezca más. Y nunca prometa resultados. Eso es lo peor. Sí, el paciente va a estar divinamente, va a estar bien, es que yo soy el berraco, yo soy el duro, que no sé. No, señor, sea humilde y explíquele muy bien al paciente. Ofrezca más y prometa menos. Eso funciona muy bien. Y también utilice palabras adecuadas. Es muy diferente decirle al paciente, vea señor, o los familiares, vea señor, usted va a perder el 80% de la visión. No, no sea malito, no le diga así. Dígale más bien, señor, tuvo un accidente muy severo y va a quedar con el 20% de la visión. Es diferente, ¿cierto? No estamos diciendo mentiras, pero es una manera como muy dulce de decir las cosas. Entonces, utilicemos los términos adecuados.
Y para finalizar, esta que sí es de mi autoría, es que el paciente puede olvidar todo lo que usted le hizo, pero nunca olvidará cómo usted lo trató. Eso es fundamental. Trate bien al paciente, trate bien al familiar. ¿Por qué? Haga de cuenta que es su mamá, la que está allí, que es su papá, que es un ser querido, alguien que usted trata y aprecia mucho. De pronto no es que nos vayamos a sesgar, que la objetividad, que uno tiene que ser frío, que esto, ¿no? Pero haga de cuenta que es su madrecita, que es su papacito, que está allí, o es un hijo suyo que usted quiere mucho. Entonces, bríndele lo mejor que usted tiene como profesional, los mejores medios, los mejores recursos para brindarle una muy adecuada atención. Trátelo bien. Muchas veces en trauma los desenlaces no son los mejores, pero el paciente va a decir, sí, el doctor hizo todo lo que pudo, qué berraquera, sí, ese doctor es excelente, sí, pero lástima, no se pudo hacer nada más. Pero si usted lo trata mal, lo trata a las patadas y todo eso, a pesar de que el desenlace de pronto sea fatal, entonces el paciente va a quedar envenenado, los familiares, y pueden haber efectos médico-legales también allí. Y créanme que uno a veces, si tiene la razón, tenga la razón o no tenga la razón, pero voltear con un juez y con un abogado, con otras personas y tratar de explicarles medicina, eso es sumamente cansón y harto. Entonces, siempre brinden lo mejor que ustedes tienen como, en ese momentico, aparte de médicos, sean seres humanos, sean personas. Y consideren de que lo que están tratando allí frente a ustedes es un ser humano, es un paciente, es un ser humano que por un u otro motivo llegó a sus manos, entonces brindemos lo mejor que tenemos como profesionales, como expertos en el tema, y ante todo, démosle cariño, comprensión a ese paciente. Este es un link que ya para terminar me parece muy completo. Yo lo quise compartir aquí con ustedes. Si alguien quiere aprender, quiere revisar algo más técnico sobre trauma ocular, hay una página de la Academia Americana de Oftalmología que se llama iWiki, así como Wikipedia. Entonces, el iWiki es la enciclopedia de los ojos y está abierta a todo el mundo. Es gratis. Es una guías o son guías hechas por expertos en Estados Unidos y a nivel mundial que hacen sus aportes. Entonces hay muchos temas en oftalmología, todas las patologías, todas los procedimientos, lo que hay, etcétera, etcétera. Entonces tiene una visión como muy global al respecto. Este es lo de trauma ocular. Este recorte fue actualizado el 14 de agosto del año 2019. El de este año todavía pues no lo han sacado, no han considerado que se deba modificar, pero son guías que son bastante valiosas y es de libre acceso para el que quiera consultar, no solamente de trauma, sino de muchos tópicos a nivel ocular en oftalmología. Bueno, doctores, entonces les agradezco mucho la atención. Vuelvo y les repito, créanme que para mí es un verdadero orgullo, un verdadero honor haber compartido este tiempo y esta charla con ustedes. Como siempre, muchas gracias al comité organizador por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.